como decía, en la clase anterior estuvimos viendo lo que era la diferencia entre página web estática y dinámica. Lo que buscamos con lo que es página web dinámica es lograr presentar a los usuarios informaciones personalizadas, pero también que él pueda interactuar con el sistema que hayamos creado o que necesitemos. Este tipo de página web son muy útiles para los bancos, las academias, los lugares donde se publican noticias, redes sociales, porque se pueden generar contenido que estén almacenados en una base de datos. En este tipo de página web dinámica, generalmente intervienen varios servidores. Un servidor web que se va a encargar de estar analizando los recursos que está pidiendo el usuario, y si en esos recursos que se pide él ve que hay que procesar algo en el lenguaje de programación que se esté usando en ese momento del lado del servidor, ya sea Python, Java, PHP o cualquier otro lenguaje, Node.js, que ya podemos con tecnología Node.js podemos también tener JavaScript del lado del servidor. Ojo con eso. Y si ese lenguaje de programación descubre de que necesita alguna información que está en otro servidor o en una base de datos, entonces se comunica con ese servidor y hace las peticiones del lugar. Esa base de datos responde, se procesa esa información y ahí entonces se le envía al usuario el resultado final. Se envía al usuario ese resultado final en formato entendible para el navegador, que es HTML. Siempre usamos como ejemplo Amazon, pero cualquier otra página, la misma lógica. Veíamos en los ejemplos anteriores que yo podía escribir aquí cualquier cosa y en base a eso se van generando una serie de propuestas aquí. Eso también se hace con ¿qué? Con JavaScript, que se comunica al servidor web. El servidor web con el lenguaje de programación procesa eso y dice, oye, mira, él está escribiendo tal palabra. El servidor web se comunica con el servidor de base de datos. Mira, dame ahí alguna sugerencia para celulares. Él escribió celular, pero mire, ya dice, eso tiene que ser celulares que él anda buscando. Y ahí me da varias sugerencias. Si yo selecciono una de esas, entonces el lenguaje de programación se comunica al base de datos y dice, mira, mándame registro ahí de celulares. ¿Qué dice acá? Aquí dice que me está mostrando 16 registros de 5,000 que encontró en la base de datos. Está mostrando esos 16. Esos 16 se generaron ahora. Si yo entro atrás, veo HTML. Eso significa que el resultado final es algo que el navegador puede entender. Pero ¿quién se encargó de colocarme ahora mismo en tiempo real esos datos, el precio, la imagen que lleva? Eso no es un desarrollador que hay allá en Amazon esperando que yo le pida algo. No es un desarrollador que el Banco Popular tiene esperando que usted pida su cuenta para buscarlo y escribírselo ahí en tiempo real, sino que con un lenguaje de programación como el PHP, que es el que estamos viendo, podemos generar contenido en tiempo real. Ahora bien, generalmente este tipo de página dinámica dependen de una base de datos. ¿Por qué? Porque son informaciones que vamos a necesitar para mostrar al usuario que hay que guardar en algún lugar, y esto se requiere una base de datos. En esa base de datos, ¿qué van a descansar? Las calificaciones, los datos del estudiante. En el caso de un negocio, ¿qué va a tener? Los precios, los productos, los clientes, los proveedores y así sucesivamente. Entonces, en ese motor de base de datos ya ahí necesitamos consultarlo para obtener la información. ¿Y qué vamos a utilizar para consultar una base de datos? El lenguaje estándar llamado SQL. El lenguaje estándar llamado SQL. Con SQL, que es un estándar, es un lenguaje de consulta estructurado que se utiliza para nosotros enviar cierta sintaxis a la base de datos y ella nos responde si esa sintaxis está bien escrita y se encuentran registros que coincidan con eso que estamos pidiendo. El SQL tiene su historia, su evolución, usted lo va a ver, y no es propio de una base de datos específica, sino que ya se ha convertido en un estándar y la mayoría de los motores de base de datos soportan y utilizan SQL. En el día de hoy vamos a ver algo suave de eso, porque en esta semana vamos a trabajar con lo que es el uso de base de datos. En resumen, todas esas informaciones que vemos en Amazon, que vemos en la página de Litra, que vemos en una red social, son almacenadas y guardadas en una base de datos. Y luego, el usuario puede acceder a ella
simplemente dando clic en un enlace, haciendo búsqueda o un botón, pero detrás del telón hay una comunicación entre el servidor web, donde está alojada la página, el lenguaje de programación, se comunica a la base de datos. ¿Con qué se va a comunicar? Con SQL. Y SQL devuelve unos registros, el cual usted lo va a procesar en el lenguaje de programación para mostrarlo bien bonito en HTML. Esa va a ser la dinámica o el ciclo que vamos a seguir en una aplicación web. Repito, servidor web con un lenguaje de programación. El lenguaje de programación detecta en la lógica que usted tenga si hay que ir a base de datos. Ah, mira, ¿qué me está pidiendo? ¿Dónde queda la empresa? Eso no hay que ir a base de datos. Eso está en un archivito ahí que dice nuestra dirección. Estamos en Santo Domingo, avenida tal. Ah, le muestro esa página. Ah, pero ¿qué es lo que él me está pidiendo? Él me está pidiendo las calificaciones en las últimas 2 materias. Ah, no, yo eso no lo tengo, dice el lenguaje de programación. Déjame ir a base de datos. Base de datos. Búscame ahí en la tabla de calificaciones. Las calificaciones de matrícula tal, materia tal. Si base de datos encuentra, se lo devuelve al servidor de programación. Programación lo muestra en HTML y eso es lo que el usuario ve. Eso mismo es lo que acaba de ocurrir aquí en Amazon. Ahora mismo con lo que hicimos. Hicimos una petición de que me mostrara lo de celulares desbloqueados, baratos. El servidor de programación que tiene Amazon se conecta a su base de datos, a su banco de base de datos, y base de datos le responde, ah, sí, mira, encontré. Aquí dice que encontró 5,000 resultados de celulares desbloqueados baratos. Y te estoy mostrando 16. ¿Tú quieres ver más? Ah, mira, aquí yo hago aquí. Me voy a esto que dice paginador, pero es esto que es un archivo, un recurso HTML que yo le doy clic, un enlace, y me muestra la siguiente página. Ahora está del 17 al 32 de los 5,000 que le encontró. Pero el usuario lo que esté navegando una página para él. Pero detrás del telón lo que tenemos es que programación y consulta a base de datos. Vamos a ver algo sencillo.